Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo 2. Los integrantes de mi grupo son Ana Lor, Michelle Choice, María Fuerte, Charles Godoy, A Mejor Escuela y mi persona quien les habla, Jordan Tenor. El tema que le vamos a dar a conocer es interpolaciones de Newton. Para ello voy a darle una pequeña explicación de su concepto y las fórmulas que necesitaremos para poder resolver este método. En interpolaciones de Newton, dice que con este método podemos adjuntar un polinomio de n-º grado a n más 1 de datos, los cuales los puntos asociados con estos datos se utilizan para evaluar los coeficientes de la asíntota, que son b0, b1, hasta el número de datos que tenemos, que es bn. Para un polinomio de n-º grado se requiere n más 1 de puntos. Ya, para poder resolver esto necesitaremos la diferencia dividida, que nos sirve para evaluar los coeficientes de las ecuaciones de diferencia dividida, los cuales se sustituirían en las siguientes ecuaciones para obtener los polinomios de interpolación. Podemos decir que este método es útil para situaciones que requieren un número bajo de puntos para interpolar, ya que a medida que crece el número de puntos, también lo hará el grado de polinomio. Para ello necesitaremos la siguiente fórmula, que son los polinomios de interpolación. Podemos observar que que la fórmula es aquí. Podemos observar que la fórmula es f de n de x es igual a f de x de 0 más, entre paréntesis, x menos x de 0. Y así sucesivamente seguimos con el f de x de 1 y x de 0 más x menos x de 0 hasta llegar hasta el último dato que sería x menos x de n menos 1. En interpolaciones lineales podemos decir que es la forma más simple de interpolaciones y consiste en unir dos puntos con una línea recta. Cuando menor sea el intervalo entre los datos, mejor será la aproximación. Esta fórmula solo se puede aplicar para los polinomios de primer grado. Aquí tenemos la fórmula es f1 de x va a ser igual a la función de f del dato de x0 más la función de f del dato x1 menos f de x de 0. Todo esto va a ser sobre x1 menos x0 por los datos 1, el dato 1 y el dato 0. Y al final tendremos x menos x de 0. Esta es la fórmula que necesitaremos para poder resolver la interpolación lineal. Ya, en las interpolaciones cuadráticas necesitan, esta dice que consiste en introducir algunas curvaturas a las líneas que unen los puntos. Por ejemplo, decir dado tres puntos como datos, estos pueden juntarse en un polinomio de segundo grado. Ya, la fórmula que necesitaremos es la siguiente: b0, que es igual a f de x de 0, de la primera fórmula. En la segunda tendremos bx1 va a ser igual a f de x1 menos f de x0. Todo eso sobre x1 menos x0. Dice aquí que los dos primeros términos de la ecuación son equivalentes a la interpolación lineal, mientras que la última fórmula determina la curvatura del segundo grado de la fórmula, que es de b2 de x menos x0 y x menos x1. La fórmula es la siguiente, que podemos observar aquí, que b2 va a ser igual a f de x2 menos f de x1. Todo eso sobre x2 menos x1. Esta fracción va a ser restada para menos f de x1 menos f de x0. Todo eso sobre x1 menos x0. Estas dos fracciones van a ser divididas para x2 menos x0, o decir el dato 2 menos el dato 0 que tendremos en nuestra tabla. Estas son las fórmulas que necesitaremos para poder resolver la interpolación de Newton
Para ello, a continuación, mis compañeros le van a aplicar un pequeño ejercicio donde podrán ver paso a paso cómo se resuelve y cómo se utiliza cada una de estas fórmulas. Muy buenas tardes con todos. En este momento vamos a proceder a explicar nuestro ejercicio referente a la interpolación de Newton, que bueno, empezaremos con nuestro enunciado que nos dice utilizar la interpolación de Newton para obtener un polinomio que aproxime los puntos siguientes, y lo vamos a comprobar con una gráfica también al final. Bien, para poder empezar con nuestro ejercicio, nosotros tenemos que obtener nuestros datos, que en este caso primeramente tenemos lo que es n, que este de aquí equivale al número de cantidad de datos o de coordenadas rectangulares, los cuales en este caso, como nosotros podemos observar, tenemos 3. Es por esto que equivaldría a 3 coordenadas, ya que si tuviéramos 4 o 5 pues irían en esos valores, pero en este caso sería 3. Ahora nosotros tenemos aquí lo que es J, que este de aquí en sí es el contador, que este de aquí siempre va a iniciar en 0, 1, 2 hasta n-1. Que bueno, para esto nosotros entonces, como n es igual a 3, vamos a agarrar nuestro menos 1. Esto de aquí nos saldría un resultado de 2. Es por esto que nuestro J va a llegar hasta 2, pero como nosotros ya dijimos que siempre va a empezar de 0, en este caso va a ser 0,12. Y bien, como ya vimos, podemos obtener nuestro 0,12. Bien, ahora nosotros, como nos podemos fijar en los subíndices, vamos a tener los subíndices, es por esto que nosotros vamos a tener x0, x1, x2, f de x0, f de x1, f de x2. Y bueno, entonces lo que nosotros tenemos que recordar es que una coordenada rectangular en sí es x y y, pero en este caso y vendría siendo igual a f de x. Entonces, nuestra coordenada rectangular también la podríamos expresar como x, f de x. Como por ejemplo, podría ser en este caso, nosotros tenemos estos valores de aquí, ¿verdad? En este caso sería 3 equivaldría a x y 6 equivaldría a f de x, los cuales en este caso los vamos a ordenar de la siguiente manera. En este caso vamos a escoger los primeros valores de nuestras coordenadas para nuestras x, que en este caso sería 3, sería 2 y sería menos 5. Bien, y para nuestros f de x, en este caso así mismo sería 6, serían 4, serían menos 4. Y bien, aquí nosotros, y bueno, esta parte de aquí, estas de aquí son las diferencias divididas que nosotros, para poder realizarlas, esas de ahí, nosotros tenemos que hacer o realizar una pequeña tabla para que se nos haga mucho más fácil el momento de simplificarla, la cual va a agregar, va a tener j, x y f de x, los cuales en j vamos a poner los mismos valores que obtuvimos en la parte de acá arriba, que es 0, 1, 2, todos los valores de x, que son 3, 2, menos 5, y todos los valores de f de x, que son f de x0, que vendría a ser 6, f de x1, 4, f de x2, que vendría a ser menos 4. Como podemos ver, ya mi compañera sacó los datos. Vamos a empezar ahora con el método diferencias divididas. Empiezan a ordenarse desde arriba hacia abajo. En el primero no vamos a colocar nada, así que sigamos con el segundo. Como se empieza desde arriba para abajo, vamos a empezar con sub x0, sub x1.
y así mismo vamos a empezar con el tercer renglón, tercer cuadro. Vamos a hacerlo como es de arriba para abajo y está aquí desde x sub 1, x sub 2. Acá vamos a dejar los primeros dos cuadros vacíos. Esto es sucesivo. Si tuviéramos más datos, aquí el primero, el segundo y el tercero fueran vacíos, y así sucesivamente. Pero como solo tenemos los tres datos de aquí, vamos a seguir. F en el renglete de aquí, en los cuadros de aquí, se va a manejar con la tercera columna, lo cual va a ser f de x1, f de x0, f de x1 y f de x2. La primera incógnita, que es f de x sub 0, x sub 1. Esto va a ser igual, bueno, como vimos lo de aquí, empezábamos desde arriba hacia abajo, pero ahora para resolver esto de aquí vamos a empezar desde abajo hacia arriba. O sea que estamos en esta, para resolver esta vamos a empezar desde aquí hacia arriba. Así que esto viene a dar que f sub x1 va a ser menor a f sub x0 dividido por la última menos la primera. Como podemos ver aquí, x1 menos x0. Bueno, aquí ya lo que hacemos es reemplazar datos. 4 menos y menos x0 es igual a 3. Entonces 2 menos 3 va a ser menos 1 y 4 menos 6 va a ser menos 2. Y la que va a ser igual a 2. X sub 2. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Está en este renglón, así que como es de abajo para arriba va a ser f x sub 2 menos f x sub 1, como podemos ver aquí en la forma, que va a ser dividido por el último menos el primero, quiere decir x sub 2 menos x sub 1. Esto va a ser igual a, vamos a reemplazar los datos, fx sub 2 es igual a menos 4 menos fx sub 1, que es 4. X sub 2 es igual a 5 menos x sub 1, que es igual a 2. Entonces vamos a resolver. Menos 4 va a ser igual a menos 8 y menos 5 menos 2 va a ser igual a menos 7. Menos 8 dividido por el menos 7 nos va a dar igual a 1.142857. Así que vamos a hacerlo y sería la siguiente forma. F, como es de abajo para arriba, se empieza de aquí. Fx sub 1, x sub 2, lo que está aquí, menos el de arriba, que es fx sub 0, x sub 1. Y es dividido para el menor, para el mayor y para el menor, menos el menor. Así que va a ser x2 menos x0 sub 0. Reemplazamos los datos y como vemos, f de x sub 1, x sub 2 es igual a 1.1428
lo colocamos aquí menos fx sub 0 menos fx sub 0, x sub 1 va a ser es igual a 2, entonces reemplazamos los datos. X sub 2 es igual a menos 5 menos x sub 0 que es igual a 3. Resolvemos la resta, va a ser 1.142857 menos 2 es igual a menos 0.857143 y menos 5 menos 3 es igual a menos 8. Esto nos daría un resultado de 0.107143. Vamos a colocar los datos. Fx sub 0, sub 1 nos dio igual a 2. Fx sub 1, x2 nos dio igual a 1.14 2857 y f de x 0, x1, x2 nos dio igual a 0.107143. Ya, para sacar a sub 0, a sub 1 y a sub 2 se va a sacar los primeros números de las columnas, las primeras cantidades de las columnas. Esto quiere decir que a sub 0 va a ser igual a 6, a sub 1 va a ser igual a 2 y a sub 2 va a ser igual a 0.10 a 0.107143. Polinomio de la interpolación de Newton. Esto lo hacemos sustituyendo los datos. Lo hacemos mediante la fórmula que ya explicó mi compañera al inicio. Como vemos, aquí ya tenemos la fórmula y nuestra fórmula termina en x1 porque, como vemos, tenemos tres datos y esto lo restamos para lo que es la fórmula menos 2 y nos viene a dar igual a 1, por eso nuestra fórmula termina en x1. Bueno, ahora seguimos haciendo el siguiente paso. P subíndice de n x es igual a 6 porque el a subíndice de 0 nos daba 6 más a subíndice de 1 nos da 2 multiplicado por x menos x0 que nos daba menos 3 más a subíndice de 2 que nos dio 0,107143 por x menos x0 que nos daba menos 3 por x menos x1 que nos viene a dar menos 2. Bueno, seguimos al siguiente paso. 6 más, aquí multiplicamos el 2 por el menos 3 que nos viene a dar menos 6 más 0,107143. Aquí tenemos que multiplicar lo que es la x por x que nos da x al cubo menos x por menos 2 que nos da menos 2x. Y ahora sí seguimos haciéndolo seguimos haciendo el procedimiento ahora con el 3. Multiplicamos 3 por x, 3 a la x más menos 3 por menos 2 nos viene a dar más 6. Bien, ahora vamos a proceder a realizar quizás la parte más importante de nuestro ejercicio. ¿Por qué lo digo? Vamos a realizar la comprobación y es aquí donde nos vamos a dar cuenta que todo el proceso que hemos realizado anteriormente lo hemos hecho de una manera errónea o de una manera correcta. Entonces vamos a hacer lo que sería la comprobación gráfica.
¿Qué necesito en mi comprobación gráfica? Necesito el polinomio que hemos encontrado aquí luego de realizar la interpolación de Newton. Vamos a copiarlo. Listo. Una vez obtenido este polinomio, ¿qué más necesito? Voy a armar aquí lo que es una tabla de valores. Voy a dar yo valores a x y voy a encontrar mediante la sustitución en el polinomio donde encuentre cada variable x, sustituyo con un valor que yo le voy a dar y voy a encontrar valores en y. Entonces vamos a proceder a realizar la tabla. Listo. Ahora podemos pensar qué valores yo voy a darle a x. ¿Será cualquier valor al azar? Se nos recomienda que se utilicen los valores en x que hemos encontrado anteriormente en el subíndice 0, x subíndice 1 y x subíndice 2. Vemos que encontramos un rango entre 3 positivo y menos 5 que es negativo. Entonces yo puedo decir, vamos a dar valores dentro de este rango que puede ser, o bueno, vamos a pasar un numerito más. Si aquí tengo menos 5, yo voy a hallar valores desde menos 6 hasta 5 positivo, para que encontremos dentro de nuestra tabla de valores estos puntos. Menos 6, procedo a llenar. Listo. Ahora, ¿cómo encuentro valores en y? Les había explicado anteriormente que con nuestro polinomio procedemos a reemplazar. Por ejemplo, si me dice que x vale menos 6, todo donde está x, procedo a ubicar este menos 6. Menos 6. Menos 6. Listo. Realizando esta operación, ¿qué valor encuentro? Encuentro el valor de menos 4.285704. Y este valor lo ocupo, lo pongo acá. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Encontrar valores de menos 5. Procedo a copiar esto. Y ahora en vez de menos 6, coloco menos 5. Menos 5. Bien. ¿Qué valor obtengo aquí? Obtengo menos 3.999992. Esto podría ser un aproximado a menos 4, pero vamos a colocarlo así. Y como ya nos podemos dar cuenta, esto de aquí ya es una forma repetitiva o reiterativa. Siempre vamos a encontrar estos valores así. Menos 4, menos 4, menos 4. ¿Qué valor obtengo aquí? Obtengo menos 3.499994. Y listo. Por cuestiones de tiempo y por no ser un poco agotador, voy a proceder a adelantar aquí el video hasta encontrar todos los valores de la tabla. Listo. Una vez culminado con este proceso, voy a proceder ahora a comparar los puntos. ¿Qué puntos voy a comparar? Me voy a la parte inicial del ejercicio y vemos que encuentro 3 coordenadas o 3 puntos. Entonces me dice el primer punto que está en x3 y y6. Vamos a buscarlo. x3 y y6. Vemos que aquí hemos obtenido un resultado correcto. Y así nos tiene que coincidir los otros 2 puntos que tenemos en la parte superior. Si no nos coincide, está no realizado el ejercicio. El siguiente punto, 2 en x y 4 en y. Vamos a ver. 2 en x, 4 en y, correcto. Hasta aquí no hemos encontrado ningún error. Y por último, menos 5 y menos 4 en y. Menos 5, menos 4 en y. Aquí anteriormente yo les dije que se podría haber aproximado menos 4, quizás por lo que estamos aplicando en decimal. Pero esto, menos 3.9992, es obvio que es equivalente a menos 4. Entonces vemos que sí, nuestro ejercicio es correcto. ¿Qué nos queda hacer? Realizar la gráfica para ilustrar un poco cómo está la parábola. Para hacer esto de una manera más ilustrativa, más creativa, he decidido utilizar GeoGebra Online. Entonces voy a proceder a colocar mi polinomio, que es este de aquí. Una vez que ya lo tengo colocado, puedo también comprobar si mis valores obtenidos en las tablas son correctos.
vengo aquí en esta opción y le pongo tabla de valores. Que comiencen o que mis valores inicien en -6 y que finalicen en 5 con intercalado de 1, 1, o sea, aumentando y disminuyendo 1. Procedemos a verificar y vemos que sí, nuestros valores obtenidos en la tabla son correctos. Vamos a proceder a ver cómo nos quedaría la gráfica. Y encontramos otro punto importante de utilizar esta herramienta. Nosotros habíamos encontrado valores los cuales están representados en estos puntos. Y la herramienta nos sugiere también poner o dar valores negativos. Nosotros el valor negativo mayor había sido -6. Entonces miren, la herramienta nos guía y nos dice que nuestra parábola continúa hacia el lado izquierdo. Es más, nosotros nos hemos encontrado los puntos hacia el lado derecho. Entonces con esta guía yo puedo decir, ya tengo que darles más valores negativos para encontrar toda esta curva y así ser mucho más exacto. Y esto sería la parte de la comprobación. Con esto estaríamos finalizando lo que sería nuestra exposición del grupo 2. Gracias por su atención.